Hola, muy buenos días. Son las 11 en punto, así que comenzamos. Em, Dentro del ámbito de la empresa, pues nos encontramos de forma recurrente con situaciones que requieren que busquemos una herramienta, un servicio tecnológico que nos ayude a resolver pues una problemática, ¿no? Y muchos de estos problemas suelen ser también bastante comunes y quizás la solución la tenemos justo enfrente, pero aún no lo sabemos, ¿no? Podemos tenerla bastante cerca. Si bien cuando nos ha hecho falta un chat profesional, muchos han optado, muchos hemos optado rápidamente por Microsoft Teams, la suite de Microsoft Office 365, ahora Microsoft 365, pues tiene mucho que ofrecer, pero ya sea por desconocimiento o por falta de tiempo, no le terminamos de prestar toda la atención que merece. Hablamos de soluciones que se pueden poner en general en marcha bastante rápido y que también tienen un largo recorrido. No hablamos de soluciones temporales de compromiso, sino de soluciones con vocación de ser permanentes y con amplias posibilidades de evolución. En el Sevilla tenemos experiencia en este aspecto, así que pues, nos hemos lanzado con este evento que espero que os resulte interesante. Y si estáis, por así decirlo, atascados en avanzar en alguna de estas cuestiones, pues estaremos también, por supuesto, encantados de ayudaros a avanzar. Para tratar este asunto, hoy contamos con Manuel Pérez, Javier Vázquez y Juan José Pérez, que son compañeros de Exevi y quienes nos van a mostrar cómo resolver tres problemas concretos con los servicios que ya nos provee la suite. Y por supuesto, también estaré yo acompañándoos a lo largo del evento, que para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y de recursos humanos de Exevi. Comenzamos pues con la primera parte del evento, mirando con, por así decirlo, también algo de nostalgia al pasado y con un dato curioso que sinceramente yo en su momento desconocía, ¿no? Hace ya más de 30 años que se lanzó la primera versión de Office y curiosamente no fue para Windows, sino la primera versión se lanzó para Macintosh. Tardaría todavía un año más en llegar a Windows. ¿Qué problemáticas resolvía la suite primigenia, no? Pues unificaba en un único paquete las soluciones de Microsoft para procesado de textos, hojas de cálculo y presentaciones. Tres soluciones que aún nos acompañan hasta nuestros días. Que sería, por ejemplo, de nuestro director financiero sin un buen Excel con colorines o de la gente de marketing sin un PowerPoint, ¿verdad? Pues bueno, estaríamos todos como un poco desnudos y descolocados. Si ahora hacemos un fast forward, ¿no? Llegamos rápidamente al año 2011, que fue cuando se lanzó la primera versión de Office 365 en modo software como servicio. Con ello, Microsoft pues, puso los cimientos para poco a poco reducir, por un lado, ese pirateo de su solución más popular, que existía y estaba ampliamente extendida, una estrategia que la verdad no le ha salido nada mal y que además yo creo que esto ha sucedido porque nos ha aportado a sus clientes múltiples beneficios, ¿vale? ¿Cuáles son? Los repasamos muy rápido. Rentabilidad, ya que poco más tenemos que invertir más allá de la compra de las licencias. Productividad inherente a las propias soluciones que pone a nuestra disposición Microsoft. Control y facilidad de gestión, ya que se simplifica en gran medida las labores de administración. Fiabilidad y seguridad, que para mí es uno de los puntos más importantes de esta modalidad, ya que nos permite disponer, por ejemplo, de funciones de recuperación, copias de seguridad distribuidas globalmente y ciertas características que mejoran la privacidad y seguridad de los datos, posiblemente mucho mejor de lo que es capaz de hacer la mayoría de las compañías por sí mismas. Y también la posibilidad de acceder a cualquiera de los servicios y aplicaciones incluidas desde cualquier tipo de dispositivo y desde la mayoría de los navegadores o los navegadores más populares. Ahora ya, en el presente, y tras recorrer en unos minutos 30 años de historia, llegamos a Microsoft 365, que es, como decía al principio, el nombre con el que se ha rebautizado la suite y como podéis ver en pantalla, hoy va mucho más allá del Excel, Word y PowerPoint de sus inicios, ¿no? Incluso incluyendo Access. Contamos con las soluciones dentro del paquete esencial, como es el caso de OneDrive y Microsoft Teams, por ejemplo, pero también contamos con muchas otras soluciones que convierten a Microsoft 365 en la suite de aplicaciones más potente que podemos encontrar, y todas al alcance prácticamente de un clic. Y por supuesto, si ya incorporamos a la ecuación Azure, tendríamos todo el día o tardaríamos todo el día en hacer un repaso completo de lo que podemos construir con todas esas piececitas que tenemos a nuestra disposición en modo servicio. Pero como ese no es el propósito del evento de hoy, hablar de Azure no es el propósito del evento de hoy, nos vamos a centrar en tres problemas concretos y cómo podemos darle una solución con la suite de Microsoft 365.
En primer lugar, abordaremos el problema de la gestión documental y sistemas de ficheros en cloud con OneDrive y SharePoint. A continuación, nos centraremos en las facilidades que nos provee Power BI para crear potentes cuadros de mando capaces de integrar fácilmente datos en distintos formatos y procedentes también de sistemas externos. Y por último, entraremos de lleno en otro de los servicios provistos dentro de lo que se llama Power Platform, que es Power Automate, una verdadera maravilla para automatizar esas tareas tan tediosas y repetitivas de las que realmente no somos conscientes de cuánto tiempo nos consumen el día a día hasta que las automatizamos, ¿no? Y eso lo digo por mi propia experiencia. Siguiendo con la agenda, le dedicaremos, pues como os decía al principio, con nuestros compañeros, con Manuel, Javier y Juanjo, 15 minutos a cada uno de estos puntos. Nos gustaría poder dedicarle más, pero yo creo que con esto es suficiente y luego si queremos ampliar, pues ya nos podemos poner en contacto y extender en otros puntos que podáis tener duda o interés. Y con esto ya termino la introducción, no sin antes dedicar el minuto de rigor a que pueda conocer Exevi, pues todas estas personas que es la primera vez que asisten a un evento nuestro. Pues somos, en líneas generales, una consultora especializada en estrategia y tecnología y dedicamos todas las horas del día a trabajar, como decimos, para contribuir al progreso del negocio de nuestros clientes. Por eso nos vemos y esperamos que nos vean también como un Sherpa digital, que estamos siempre aquí preparados para acompañaros en vuestros proyectos y ayudaros a que sean todo un éxito, al igual que ya hemos hecho con las más de 300 empresas que han confiado históricamente sus proyectos de SEBI desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en vuestra pantalla. Pues muy bien, como os decía, concluimos con la introducción y ahora le vamos a pasar el control a nuestro compañero Manuel Pérez, que nos va a hablar de la parte de gestión documental y sistemas de ficheros con SharePoint y OneDrive. Así que le pasamos el control a Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, bueno, pues gracias Ramón, gracias a todos por estar aquí, dedicarnos unos minutos, ¿vale? Para nosotros es un honor y una responsabilidad y vamos a procurar, por lo menos, pues nada, seros de utilidad, ¿vale? Para quienes no me conozcáis, soy Manuel Pérez, soy el director comercial y de operaciones de Exevi y nada, pues voy a centrarme realmente en lo que queréis escuchar, ¿no? A ver, en primer lugar me gustaría, pues he empezado con esta diapositiva así tan filosófica, ¿no? La invisibilidad de lo obvio, ¿no? O sea, me vais a disculpar porque no voy a hacer una presentación impresionante o diferente sobre algo que a lo mejor muchos de vosotros ya sabéis, pero a veces es que lo obvio es lo más difícil de ver, ¿no? Numerosas investigaciones realmente pues determinan que lo que está a la vista, por ser tan obvio, es más difícil de ver que lo que está escondido o fuera de la vista, ¿no? Y que aquello que no rompe con los patrones de lo esperado se torna realmente invisible, porque realmente solo se percibe lo diferente, ¿no? Vale. Esta parte que os voy a contar es la parte más obvia y la más simple. Después, si tenéis la paciencia de escucharme estos minutillos, estos 10 minutos más que me quedan, después viene la parte más interesante, que es la que cuentan mis compañeros, ¿no? ¿Vale? Pero ¿por qué hablo de lo obvio? Porque para mí es obvio que muchas empresas a lo mejor ya te disponéis de esto, ¿vale? Es decir, ya vuestros usuarios, la gente ya cuenta con el Office, ya cuenta con el Microsoft 365, ¿vale? Y tiene a lo mejor alguno de estos paquetes, ¿no? El básico, el estándar o el premium, ¿no? ¿Vale? En el básico ya, que son 4 euros y pico al mes por usuario, ¿vale? Ya cuentan los usuarios con Exchange, OneDrive, SharePoint y Teams, ¿vale? Yo os voy a hablar de OneDrive y SharePoint. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Lo tenéis ya? ¿Lo estáis pagando? Porque si ya lo tenéis y lo estáis pagando, mi objetivo de hoy es realmente daros una vista de que a lo mejor lo que tiene sentido es sencillamente que lo utilicéis y que sustituyáis y os ahorréis los costes también de los servidores de ficheros tradicionales que tenéis en vuestra casa, ¿vale? Porque realmente se puede hacer así. Así lo hemos hecho en múltiples clientes y nosotros mismos en Exevi también lo tenemos así, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a contar de alguna forma también pues nuestra experiencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, en primer lugar, distinguir claramente los objetivos de uso. Casi nos da una pista cuando nosotros pinchamos en OneDrive, casi nos da una pista porque la dirección URL
habla de my.sharepoint.com y cuando pinchamos en SharePoint, habla de sharepoint.com. Pues esto ya nos da una pista. My es mío, ¿no? Es decir, en el fin y al cabo es mi disco, mis ficheros, ¿no? Entonces, el uso que yo sugiero y que yo propongo generalmente es decir, oye, utiliza OneDrive como tu disco, como tus ficheros, son los ficheros que tienes de uso profesional de tu empresa y que tradicionalmente los has tenido en el disco duro de tu equipo o en una carpeta de red que te haya puesto el administrador de sistemas dedicada para ti, bueno, pues esa realmente es tu disco, ¿vale? Son tus ficheros, pues eso en OneDrive. Y si ya hablamos de los ficheros, las carpetas de grupo, los discos de red, ¿no? Tradicionales y demás, pues eso es SharePoint, ¿vale? Es lo que viene a sustituir. SharePoint luego es mucho más, pero desde luego una cosa que hace, y os voy a demostrar hoy, es sencillamente poder sustituir a un servidor de ficheros tradicional donde alguien tiene, pues eso, esos carpetas de grupo, ¿no? Bueno, primera inquietud, ¿no? Vale. Ya directamente deciros que esto, aunque utilicéis OneDrive o SharePoint, ya directamente, si utilizáis el sincronizador o lo que es el cliente local, ¿no? de OneDrive, lo que te va a hacer es presentártelo directamente en el explorador de archivos de tu equipo, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un ejemplo, este es precisamente de mi equipo, donde yo tengo aquí en mi OneDrive pues mis carpetas y en Exevi SL, que es el SharePoint de la empresa, pues distintos carpetas de red que me conviene tener y que las tengo actualmente sincronizadas en el equipo, ¿vale? Es decir, la experiencia de usuario es la misma si uno quiere mantenerla, ¿vale? Es decir, se va a encontrar esos ficheros y esas carpetas de red como en el propio explorador de ficheros de tu equipo, ¿vale? La sincronización es configurable. Cuando hablamos de sincronización, si recordáis, estos ficheros, lo que van a estar, los de OneDrive o los de SharePoint, están en el cloud, ¿no? En la nube de Microsoft, pero yo si quiero voy a poder tenerlos disponibles en mi equipo, ¿vale? Pero de distintas formas, ¿no? Me puede interesar tenerlos todos o unos pocos. ¿Vale? Si son todos unos pocos, los puedo seleccionar incluso aquí, decir qué carpetas sí, cuáles no, de tener la sincronización. Todo esto es configurable. O incluso un aspecto bastante interesante es poder decidir cuándo un fichero quieres que siempre esté residiendo en tu dispositivo, es decir, en tu equipo, o incluso pues configurarlo para liberar espacio. Esto es simplemente un botón derecho, ir a la carpeta o al fichero y decir qué es lo que quieres, ¿no? Si lo quieres mantener en tu dispositivo, pues es que de alguna forma, incluso si sales de viaje, no tienes conexión a internet o lo que sea, vas a tener disponible los ficheros en tu equipo y liberar espacios que los tienes en la nube. Y que una vez que pinches en tu propio explorador de archivos, en ese momento es cuando se baja el fichero a tu equipo, ¿no? De una forma bastante rápida si tienes una conexión a internet razonablemente decente, ¿no? Siguiente punto es que está integrado en Office. Es decir, que de nuevo la experiencia de usuario pensar que es la misma, ¿no? Que con los sistemas de archivos tradicionales. Cuando damos, por ejemplo, el guardar como, pues me va a presentar las carpetas de mi PC, pero también estas carpetas del OneDrive o de los sitios SharePoint que yo tenga disponibles. Y lo voy a poder visualizar en formato explorador de ficheros tradicional. Tan sencillo como esto. Si hablamos de SharePoint, lo lógico es que, y es lo que nosotros aconsejamos, digamos, a los clientes, es decir, oye, una forma adecuada de organizarte es ir creando múltiples sitios en SharePoint, porque la verdad es que puedes crearte cuantos quieras y dotar a esos sitios de la seguridad adecuada, pues para que de alguna forma pues cada uno lo maneje pues, por áreas departamentales, por equipos, como quieras, ¿no? ¿Vale? Por áreas departamentales puede tener bastante sentido. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos así, ¿no? Tenemos comercial, la general para toda la gente, la de arquitectura, la de diseño, la de consultoría, en fin. ¿Vale? Bueno,
una vez que tengo, digamos, acceso a esas áreas, ¿no? ¿Vale? Porque eso, claro, va por permisos, ¿no? ¿Vale? Pues si yo ya soy propietario o me puedo manejar estos permisos, voy a poder manejarlo incluso sin tener que depender del área de sistemas de la empresa, ¿vale? Si recordáis, antes siempre que alguien quería que a lo mejor determinados ficheros o determinadas carpetas de red las pudiera ver una persona u otra, o lo que sea, siempre tienes que tirar de sistemas. Ahora, si ya sistemas ha delegado esa seguridad en los propietarios, digamos, de estos sites, ¿no? Que pueden ser los directores de esos departamentos o personas que sean responsables de esas áreas, ¿vale? Pues se lo pueden hacer ellos, ¿no? No se pueden consumir, digamos, la información de una forma más cercana al usuario y sin depender de sistemas, ¿vale? Otra cosa muy interesante, por ejemplo, es la búsqueda de contenidos. Es decir, cuando uno va allí al SharePoint mismo, hace una búsqueda, como el que hace la búsqueda en Google, y te va a mostrar dónde puede estar ese contenido, que puede estar en tu propio OneDrive o en cualquier otra carpeta de SharePoint, en cualquiera de los sitios que tú tengas visibles. ¿Vale? Esto también es una funcionalidad que es muy, muy interesante. La otra es la de recuperación. ¿Vale? No será la primera vez ni la última que alguien que tiene acceso, por ejemplo, a una carpeta de red haya borrado alguna información que luego tengas que recuperar, ¿vale? ¿Cómo se suele hacer ahora en el modo tradicional? Pues nada, avisar a sistemas, oye, he perdido este fichero, por favor, recupéramelo. Entonces tiene que tirar de backup y recuperar esos ficheros, ¿vale? Ahora es más sencillo. Tú puedes ir directamente al site y a la papelera de reciclaje del site, pues te vas a encontrar con todos aquellos documentos que de alguna forma se han borrado, los haya borrado tú o los haya borrado cualquier componente, cualquier persona que tenga acceso, ¿vale? Y tú con los permisos adecuados, lógicamente, pues vas a poder restablecer esa información sin tener que acudir a sistemas. ¿Vale? La otra cosa interesante es el versionado de archivos, ¿no? Esto está integrado también en las propias aplicaciones de Office, ¿no? Esto, por ejemplo, es un Excel, ¿vale? Si os dais cuenta, pues aquí si pincháis ya os aparece historial de versiones, ¿vale? Una vez pinchado el historial de versiones, viene en el propio documento o bien incluso a través del explorador, pues te van a aparecer las distintas versiones a las cuales vas a poder mirar o recuperar, ¿vale? Con lo cual, y eso también es automático, ¿no? El historial y el versionado. Eso es otra ventaja que tenéis a la hora de utilización de estos archivos ya integrados en el cloud de Microsoft, ¿vale? Otra ventaja sería la compartición y administración del acceso. Es decir, me explico. Imagínate que tú ya eres dueño de tu información, tú eres propietario o responsable de la información de un área de negocio de tu empresa y quieres que de alguna forma determinados archivos o determinadas carpetas compartirlas con alguna persona adicional o sencillamente tú dar esos roles de seguridad, decir, bueno, pues estas carpetas las puede ver una persona y estas otras las pueden ver estas otras personas, ¿vale? Pues eso mismo lo vas a poder hacer tú de una forma muy sencilla, que es situándote en la propia carpeta y nada, administrando el acceso e ir añadiendo los usuarios o quitando los que tú desees, ¿vale? Esto es otro punto que me parece muy interesante porque no haces que esto necesariamente lo tenga que hacer sistemas, te lo puedes consumir tú. Outlook, archivos y vínculos, ¿no? Es decir, cuando tú, esto también es que está integrado con Outlook, ¿no? Si tú en el Outlook, pues mando un fichero, en este caso a mi compañero Ramón, y resulta que ese fichero ya está en el cloud, ¿no? Ya es uno de los de Microsoft 365, de OneDrive o de SharePoint, automáticamente el Outlook me va a ofrecer si lo que quiere es compartir un vínculo o adjuntar una copia. Vale, adjuntar una copia, pues ya sabéis, copia, o sea, es un fichero nueo o un fichero copia,
¿vale? Para que él pueda, pues, bueno, trabajar con él y también, lógicamente, pues estás duplicando información. Sin embargo, si compartes el vínculo, tienes la ventaja de que, además de que no pese ese correo y de que no tengas que estar adjuntando copias, etcétera, ¿vale? Pues luego vas a poder, al compartir ese fichero, pues colaborar con él, ¿no? Ambas personas van a tener acceso al mismo fichero, con lo cual cambios, modificaciones y demás de uno de otra lo va a poder disfrutar ambos, ¿no? Otro asunto que os quería comentar es Teams y SharePoint, ¿no? Cada vez es más habitual que todo el mundo estemos utilizando Teams, ¿no? Y más ahora con todo este tema del teletrabajo, ¿no? Pues una cosa que hacemos nosotros en nuestros equipos de trabajo y que también recomendamos a nuestros clientes es que en el propio Teams te añadas una pestaña que sea los sitios de SharePoint o el sitio de SharePoint de ese equipo correspondiente con el que estás trabajando, ¿no? De tal forma que entonces tenga acceso precisamente a esos ficheros que tú ya has dotado con la seguridad adecuada en el propio SharePoint, ¿no? Entonces, si hay que colaborar y hay que compartir ficheros, etcétera, pueden estar depositados en esa parte del SharePoint con la ventaja de que lo haces de acuerdo a la seguridad que tú ya has preestablecido. Más beneficios, ¿no? O más ventajas. Alta disponibilidad. Esto sin duda es así. Estamos hablando de que Microsoft mantiene una infraestructura de alta redundancia y la información está replicada en como mínimo 3 ubicaciones físicas distintas. Es difícil que nosotros o cualquier empresa tenga este nivel de disponibilidad en su propio data center, ¿vale? Todo esto permite asegurar la continuidad del servicio y la disponibilidad de los datos. La seguridad y la privacidad también están integrados en Azure, ¿vale? Y a nivel de, bueno, Azure en Office 365, Microsoft 365, todo esto está integrado, ¿no? ¿Vale? De hecho, también el cumplimiento de estándares y reglamentaciones quizás es mayor que cualquier otro proveedor de servicios en la nube, ¿no? Lo que tiene Microsoft. ¿Vale? Importante destacar este tema que es el doble autenticación, ¿vale? Al fin y al cabo, tanto para estas aplicaciones o estos ficheros como para otras que podáis tener en Microsoft 365, estamos hablando de que el usuario se está identificando desde múltiples dispositivos, desde su casa, desde la oficina, desde su PC, desde su iPad, etcétera, ¿vale? Pues es muy bueno que pues para garantizar que quien entra es quien dice entrar y no otra persona, ¿vale? Lo que es configurar la doble autenticación. Este es un servicio que también es gratuito dentro de Microsoft 365, ¿vale? Y nada, pues funciona como la doble autenticación en los bancos, ¿no? O sea, tú tienes un dispositivo en el móvil, una aplicación, donde, bueno, pues te va a llegar un código o te llega directamente un aviso para que apruebes la entrada por otro dispositivo, ¿vale? Entonces, esto te garantiza, digamos, esta seguridad y yo os lo aconsejo que esto se configure, ¿vale? Es multidispositivo y importante, sin VPN. No sé si lo estaréis sufriendo o disfrutando ahora con el teletrabajo, si tenéis archivos en red, etcétera, y que os obligan a tener que tener una VPN con la empresa, pero si lo utilizaras con OneDrive y SharePoint, esto no sería necesario, ¿no? La VPN. Por supuesto, pues sistemas pues, para recuperación ante desastres. Imaginaros un CryptoLocker que encripta toda la información de los ficheros, bueno, pues rápidamente puedes restablecer con el historial de versiones pues ficheros anteriores. Y lo dicho antes, también es colaborativo, también en tiempo real, ¿eh? ¿Vale? No sé si habéis vivido algunas veces colaboración en tiempo real en Google, también se puede hacer con Microsoft, simplemente tiene que descansar el fichero en el cloud de Microsoft y se puede colaborar en tiempo real. Bueno, pues nada más. Yo espero haberos sido de utilidad y, como digo, ahora viene lo más interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Yo, si te soy sincero, a mí tu parte sí que me parece muy interesante, sobre todo por la experiencia que has contado. O sea, cada vez más estamos en teletrabajo y si no es de una forma permanente, de una forma puntual, es algo que va a venir y todas esas ventajas las disfrutas sobre todo cuando vienes de algo peor, ¿no? Nosotros dimos ese salto ya hace un tiempo y todas esas ventajas, pues bueno, desde el tema de la seguridad hasta todo lo que ha comentado ya al final también de la colaboración, se nota bastante. Pues muchas gracias, Manuel. Si tenéis preguntas para él, las podéis ir introduciendo y como os decía, al final del evento las contestaremos. Antes de dar paso a nuestro siguiente ponente, simplemente introduciros, como he dicho al principio, que de las dos siguientes soluciones que vamos a hablar están dentro de una subsuite que sería Power Platform, ¿vale? Aquí encontramos Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. ¿Qué tienen todas en común? Pues que empiezan por la palabra Power, que eso seguramente está muy bien y gusta mucho, ¿no? Pero lo más importante es que prácticamente todo se trabaja a través de interfaces visuales y sin necesidad de escribir código, ¿vale? Pues dicho esto, ya sabiendo que estamos aquí dentro de Power Platform, vamos a dar paso a Javier Vázquez, que nos va a hablar de Power BI y también nos va a enseñar un caso práctico. Así que, Javi, ¿estás por allí? Sí, muy buenas, gracias Ramón. Nada. Muy bien, bueno, como ha comentado Ramón, esta parte lo que vamos a ver es Power BI, ¿vale? Vamos a hacer una introducción de qué es. Power BI es una solución de análisis empresarial que nos permite presentar información bien organizada a través de informes y paneles, ¿vale? Paneles que pueden ser consumidos pues, a través de la web, a través de la nube de Microsoft y a través de aplicaciones móviles, ya que dentro del paquete Power BI incorpora aplicaciones para dispositivos móviles. Nos ofrece una gran capacidad de conectar y transformar información de diversos orígenes de datos, ¿vale? De múltiples orígenes de datos. Y esto, la verdad es que lo lleva a cabo a través de una interfaz que es bastante intuitivo y fácil de utilizar. En muchas ocasiones, como si de un Excel se tratase. ¿Vale? Bien, ¿cómo está orquestado esto? Bueno, en el siguiente esquema podemos ver los aspectos más relevantes. En la parte de la izquierda tenemos Power BI Desktop, que es donde vamos a desarrollar el 80% del trabajo. ¿Vale? Es la aplicación de escritorio. Es la aplicación que utilizaremos para configurar el acceso a los datos, como hemos dicho, a múltiples accesos, utilizando múltiples conectores. ¿Vale? Nos va a permitir transformar esos datos, ¿vale? Y construir nuestros informes. Una vez que tenemos construidos los informes, los publicaremos, ¿vale? Una vez que están publicados, pasaremos dentro del esquema a la parte central, a Power BI Service. ¿Vale? Estos informes, una vez que están en la nube, pueden ser compartidos ya no solo con nosotros, sino con compañeros, ¿vale? Con aquellos que seleccionemos. Y nos permite en esta parte la creación de paneles. Luego detallaremos qué es un informe exactamente y qué es un panel y cuáles son las diferencias, pero bueno, a modo rápido, el panel es tener un vistazo rápido de la información más relevante. ¿Vale? Estos paneles sí que se nos permite ya configurar qué mostrar si lo estamos viendo desde una web o desde un móvil, ¿no? Que es la parte de la derecha, ¿no? El acceso a esa información. También destacar en la parte central que una vez que tenemos nuestros informes y paneles, ¿no? en la nube, en Power BI Service, si estos consumen o acceden a información sensible o a información que lógicamente no está abierta al público, información de la organización, pues es aquí donde también se configuran esas puertas de enlace, ¿vale? Para que acceder a esa información pues, con seguridad. Bien, pues vamos a ver cuál sería el proceso de trabajo. ¿Vale? Hay 5 puntos destacables. ¿Vale? En el primero tenemos la configuración de los orígenes de datos. Como hemos dicho, esta herramienta nos permite configurar múltiples orígenes de datos. Van desde los más sencillos, cargar información de Excel, de un CSV, de TXT, ¿vale? De un XML, a traer información también de bases de datos, de todo, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle,
También conexión directa con servicios de propio Microsoft, lógicamente, ¿no? Otros servicios de Power Platform, Azure, Dynamics 365, Salesforce, SharePoint, ¿vale? Aparte también incorpora otros muchos conectores. Yo aquí he puesto una pequeña muestra, ¿vale? Pero de enganchar con LinkedIn, con Twitter, con cuentas de correo, con directorios activos, ¿vale? Bien, la segunda parte que tenemos, ¿vale? El segundo paso sería el modelado de datos. Ya tenemos la conexión a los datos, pues ahora sería que de esos datos, de esos conectores, con qué información nos quedamos y cómo la necesitamos, pues cómo la vamos a transformar, ¿no? De forma nativa, Power BI incorpora Power Query y Power Pivot. Si alguno de vosotros es usuario avanzado de Excel, es posible que os suene, porque son herramientas que también se permite instalar y que conviven con el Excel. Es más, creo que desde la versión 2016 Power Query ya viene por defecto con Excel. Power Pivot habría que instalarlo. Vale, pues lo que nos permite hacer Power Query es utilizar los conectores que he descrito anteriormente, ¿no? Traerse, una vez que conectamos con el origen de datos, traernos aquellas tablas que no son interesantes, limpiar columnas que no queremos, formatear, concatenar, ¿vale? Hacer pequeñas operativas, ¿vale? Y Power Pivot lo que nos ofrece es un nivel más, hacer fórmulas ya más avanzadas, crear KPIs, crear columnas dinámicas, ¿vale? Cálculos al vuelo, ¿vale? Establecer relaciones dinámicas en nuestro modelo de datos, ¿vale? Aparte incorpora un lenguaje que es DAX, que es un lenguaje de programación orientado al análisis, ¿vale? Este ya sería, digamos, la parte más avanzada, ¿no? Hasta esta parte con Power Query estaríamos trabajando como si de un Excel se tratase. No hace falta tener unos conocimientos técnicos elevados, ¿vale? Bien, pues tenemos la conexión de los datos, tenemos nuestro modelado de datos, hemos preparado la información que nos interesa representar. Pues en esta tercera parte configuraríamos los objetos visuales. Por defecto ya vienen más de 30 tipos de elementos gráficos, desde tablas gráficas de áreas, quesitos, anillos, mapas, ¿vale? Con la posibilidad de cualquier de estos elementos poder personalizarlos, ya sea en colores, en tamaños, en decidir qué muestra cada eje o cada área, ya si es el promedio, la suma, el recuento, el máximo, mínimo, ¿vale? A tocar lo que sería el aspecto más visual de, pues, como digo, pues colores, tipografías y demás, ¿vale? Independientemente de estos 30, como digo, de más de 30 elementos, también nos proporciona la posibilidad de crear nuestros elementos gráficos, ¿vale? No viene de serie, pero existe un SDK para poder crear elementos gráficos propios y poder cargarlos, ¿vale? Y por otro lado también tenemos acceso a un market. Tenemos un market con un montón, vamos, con decenas de elementos visuales que han sido creados pues, por terceros, pero que están certificados por Microsoft, ¿vale? Bien, es que tenemos datos en diferentes elementos visuales. Bueno, tenemos los datos ya en nuestra conexión a los diferentes orígenes. Hemos transformado esos datos. Tenemos ya los elementos visuales con los que vamos a representar esos datos. Pues todo esto ya sería, formaría la creación del informe. El informe no es más que una agrupación de estos elementos visuales, ¿vale? Como podemos ver en estas capturas, en la parte de arriba vemos varios elementos visuales, algún indicador. Nos permite también la posibilidad de meter logotipo, de meter texto, de meter botones, ¿vale? Y el informe lo que nos proporciona es la capacidad de interactuar con estas gráficas. En la segunda captura lo que se ha hecho es que se ha pinchado en la segunda columna de la primera gráfica y como veis el resto de elementos visuales se han autofiltrado, ¿vale? Entonces el informe no solo ya congrega varios elementos visuales, sino que también nos deja interactuar con ellos, nos deja exportar estos datos y nos permite tener múltiples hojas, ¿vale? No sé si se aprecia bien, pero en la captura abajo se ven varias hojas que componen este informe.
Hasta aquí, todo el trabajo lo hemos desarrollado en Power BI Desktop. Estamos trabajando en escritorio. Una vez llegado a este punto y que ya tenemos nuestros informes creados, lo que haríamos, el siguiente paso sería publicarlos. Publicarlos ya sea para consumo propio, desde cualquier dispositivo, como mencionaba al inicio, o para compartir con compañeros. ¿Vale? Creación de paneles. Una cosa que no nos permite hacer el Desktop y que es propia del service y porque va orientada a cómo se van a visualizar esa información, es la creación de los paneles. Los paneles lo que son es una página, no son múltiples páginas como el informe, es una página corrida hacia abajo, ¿vale? Donde su finalidad es dar una visualización rápida de aquellos datos más destacados. No nos permite interactuar con sus elementos como si lo hacía el informe, aunque si nosotros pinchamos en uno de sus elementos, nos llevaría al informe del cual procede. Un panel nos permite tener elementos visuales de diferentes informes. Un ejemplo, podríamos tener un informe o podríamos tener informes por producto, bueno, o informes por departamentos y luego tener un panel que sea producto, que coja lo más destacado de cada departamento y relacionado con ese producto. Vale. Aquí la idea es eso, tener información la más importante y poder visualizarlo, ya sea desde la parte web como desde un dispositivo móvil. Como una funcionalidad destacable respecto a los informes, nos permite crear alertas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un 200, ¿no? El segundo elemento que vemos en este panel, el primero es un 62,3, el segundo un 200. Podríamos decirle, oye, si este valor supera 250, mándame un email. ¿Vale? Nos permite la creación de alertas. Ventajas. ¿Qué ventajas nos proporciona? Bueno, repetir un poco lo que he ido comentando, ¿no? Al final, pues tener todos los datos centralizados, ¿vale? Datos de múltiples orígenes, tenerlos centralizados, no tener un sistema para cada cosa. Pues podemos sacar datos de nuestro correo, de nuestro sistema de imputación de horas, de nuestro CRM, ¿vale? Tener todos los datos en una misma plataforma, en un cuadro de mandos, que nos permite, lógicamente, tomar decisiones bien informadas, ¿vale? Que no se nos escape nada. Esto va de la mano, pues eso, de la capacidad de integrar numerosas fuentes de datos. Trabajar con esos datos con facilidad, como decía, sin tener unos conocimientos técnicos, como si en muchas ocasiones con los conocimientos de Excel no sé, es suficiente. ¿Vale? Y la capacidad también de decidir con quién comparto esta información. Puedo tener informes personales, puedo tener informes por equipos de trabajo, puedo tener informes a toda la compañía. Y además decidir las personas que acceden si pueden manipular o simplemente visualizar. Y acceso a la información desde cualquier parte, gracias a la nube y a las aplicaciones móviles, ¿no? Vale, y ahora como último paso, os quiero mostrar un caso práctico. Es un cuadro de mandos de OTRS que nosotros implantamos a clientes que tienen esta aplicación. Es una aplicación de ticketing y nada, vamos allá. Vale. Como vemos, ahora mismo estamos en Power BI Desktop. Lo que tenemos en la parte de la derecha son los campos, son el acceso a los datos. Se aprecia ahí que hay, lo que estoy haciendo es consultar directamente la base de datos de OTRS. Veréis que hay unas tablas que empiezan por OTRS, ¿no? El prefijo OTRS son las originales, las que yo me traigo de esa base de datos, las que me interesan, que tienen la información que yo quiero representar. Luego hay unas vistas, bueno, son unas tablas intermedias que son las que empiezan por BI, ¿vale? Que al final lo que hacen es limpiar las tablas originales, les quito los campos que no quiero, que no me son útiles, formateo campos, concateno, establezco relaciones entre ellas. En la parte del medio tenemos visualizaciones, pues lo que comentaba, ¿no? Los diferentes elementos gráficos. He seleccionado este quesito, bueno, este anillo, ¿vale? Y como veis, pues bueno, es muy sencillo. Todo es a través de menús. Ahí en leyenda, pues digo, mira, que me haga la distinción por la tipología y que los valores sea un recuento de tickets, ¿vale? Que es uno de los campos que viene de la tabla. Como veis, si yo clico, el resto de elementos visuales también se filtran, ¿no? Interactúan entre ellos. ¿Vale? Una vez que tenemos creados nuestros informes,
El siguiente paso sería publicarlos, ¿vale? Dando al botón de arriba. Nos permitiría publicarlos seleccionando pues, nuestra área de trabajo, ¿vale? Yo aquí tengo múltiples áreas. Vamos a poner, bueno, que le he dado y que se ha publicado. Ya lo tengo publicado, lógicamente. Y ya tendríamos nuestros informes en la nube, que es donde estoy ahora mismo. Una vez estando en la nube, se nos permite la creación de paneles, ¿no? Es la parte que comentaba que no se puede hacer desde el desktop y que ya está orientada a cómo se va a consumir esta información, ya sea en la web o en móvil. Aquí estoy mostrando un panel, como comentaba antes, es un acceso a la información de una manera rápida. Aquí ya no se me permite interactuar, sí que si pincho un objeto me lleva al informe y es muy sencillo a la hora de organizar esta información. Podemos tener anclados objetos visuales de múltiples informes y variarlos es muy sencillo. ¿Qué nos permite hacer, qué no nos permite hacer el informe? Pues la creación de alertas, ¿no? Como comentábamos antes. Por ejemplo, en tickets activos, si yo creo crear una alerta, oye, si hay más de 50 tickets activos en mi sistema, pues notifícame, ¿no? Sería tan sencillo como hacer lo siguiente. ¿Vale? Escribiría 50 y ya estaría. Lo que he creado es un umbral. A partir de 50, pues me llegaría una notificación. ¿Vale? Y por último, destacar pues, que esta visualización, que lo he dicho pero no lo he mostrado, puede ser consumida en web y en móvil, ¿no? Pues a través de este menú, ¿vale? Podemos seleccionar qué elementos se van a ver en la versión móvil, porque podemos tener diferentes elementos dependiendo de dónde lo estemos viendo. O sea, nos permite hacer eso. No es que el mismo informe se visualice en los dos sitios, sino que nosotros diseñamos qué se va a ver en un sitio y qué se va a ver en el otro. Hay que tener en cuenta que al final el móvil, pues la pantalla es más pequeña, ¿no? Y bueno, y por mi parte ya estaría. Espero que os haya sido útil este tour por Power BI y daros las gracias a todos por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Javi. Bueno, como comentaba, esto que os estamos enseñando, o lo que acaba de enseñar en último lugar Javier Vázquez, no es una demo, un prototipo, es un ejemplo real que si, por ejemplo, vosotros tenéis OTRs en vuestra empresa y queréis ampliar todo lo que serían los informes con esta solución, pues es posible. Esto lo tenemos a vuestra disposición y si queréis nos lo podéis indicar luego a través de las preguntas o en la encuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Y ahora pasamos a la última ponencia, que es la de nuestro compañero Juan José Pérez, que nos va a hablar de Power Automate. Juanjo, ¿estás por ahí? Hola, Juanjo. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bien, según un estudio de la consultora McKinsey, el 60% de las ocupaciones laborales podrían llegar a automatizar hasta el 30% o más de sus actividades. ¿Bien? Eso equivale a prácticamente un tercio del tiempo, es decir, alrededor de unas 69 jornadas al año. Eso es un motivo fundamental por el que se hace cada vez más necesario el impulso de la productividad y de la automatización de esas tareas repetitivas y que normalmente o en muchos casos tienen bastante bajo valor, ¿no? Entonces, ¿qué es Power Automate? Bueno, viene del antiguo Microsoft Flow y es una plataforma que va a ayudar a la automatización de los procesos empresariales. Como han comentado anteriormente mis compañeros, es uno de los 4 pilares de la Power Platform, ¿vale? Junto con el Power BI que veíamos anteriormente con Javier. Y, en definitiva, es una plataforma unificada de automatización de procesos extremo a extremo que va a permitir orquestar por las distintas acciones, que va a permitir incluir funciones de RPA, que es automatización robótica de procesos, y que, adicionalmente, también se va a poder construir soluciones a medida. Bien, está pensada para usuarios avanzados que puedan construirse sus propias automatizaciones. ¿Qué podemos esperar entonces de Power Automate? Por un lado, como decía, la automatización de los procesos sin necesidad de programación o muy poca programación. En definitiva, este es un aspecto bastante importante porque independiza de los equipos de desarrollo, ¿no? Que en muchos casos están como bastante cotizados, ¿no? Poder
poder conseguir una franja de tiempo para que automaticen algo o hagan algo para nuestras áreas o nuestros equipos, ¿no? Entre otras cosas, se va a poder también tener el envío de recordatorios automáticos sobre tareas que hayan podido vencer, incluso el envío de notificaciones en caso de sistemas de monitorización de determinados eventos que puedan ocurrir, pues que acaben notificándonos. Va a ser posible mover datos entre distintos sistemas, es decir, el típico caso donde recibo de un FTP un fichero Excel, hay que cogerlo, hay que procesarlo y acabar llevando esa información a un tercer sistema. Este tipo de cosas también se van a poder automatizar. Se va a poder conectar con casi 300 fuentes de datos ya predefinidas y con cualquier API REST que pueda estar disponible públicamente, ¿no? Incluso es hasta posible automatizar ciertas tareas en el propio equipo local. En definitiva, lo que nos va a permitir al final es definir y ejecutar y monitorizar lo que le llaman flujos de trabajo, que no es más que el conjunto de actividades o tareas desde el inicio hasta el fin de un proceso. Los tipos de flujos de trabajo que podemos crear con Power Automate son los que mostramos en esta diapositiva. O sea, por un lado tenemos los flujos automáticos, normalmente desencadenados ante la ocurrencia de un determinado evento. Ha llegado un correo electrónico a un determinado buzón, nos ha llegado un fichero por FTP, se ha escrito o se ha creado un nuevo fichero en OneDrive para la empresa, y el destino pues acaban siendo otros conectores de servicios en la nube. Pues este fichero lo movemos a tal sitio, vamos a escribirlo en tal carpeta de OneDrive, etc. Tenemos también los flujos de botón, que son los flujos ejecutados manualmente por los usuarios, ¿no? En definitiva, la ejecución de distintas tareas repetitivas desde cualquier lugar, porque existe también aplicación móvil, desde la cual podemos visualizar los flujos que tenemos, podemos monitorizar la ejecución de los flujos y, por supuesto, podemos lanzar este tipo de flujos manuales o de botón. Podemos programar tenemos flujos programados donde podemos determinar cuándo queremos que se ejecute, pues una vez al día, 3 veces al día, por la noche, los fines de semana, es decir, ejecución de tareas repetitivas en momentos determinados del tiempo. Tenemos los procesos de negocio, que al final es un conjunto de pasos entre los cuales, a través de los cuales los usuarios van a poder interactuar. Esto se usa con la Common Data Service y es un ejemplo muy claro, es a través de Dynamics 365, ¿no? Aquellos que lo hayan visto, trabajan con ellos, podrán conocerán este tipo de procesos, ¿no? Y por último tendríamos también los flujos de interfaz de usuario, que esta es la parte más de RPA, de automatización de procesos robótica, donde normalmente el destino suelen ser aplicaciones, o bien web o bien de escritorio, que no tienen APIs disponibles para esta automatización y, por tanto, pues acaban recogiendo los clics, las entradas de datos de formularios, etcétera, etcétera. Power Automate también permite el uso de iBuilder, que no es más que una nueva funcionalidad que han integrado dentro de la plataforma y que va a permitir agregar cierta inteligencia artificial a los procesos que tengamos definidos en la plataforma. Modelos de predicción, procesamiento de formularios tipo CR o detección de objetos o clasificación de textos, etc. Un aspecto importante a tener en cuenta es, bien, ¿qué ocurre? Claro, Power Automate se ejecuta en la nube, pero en la gran mayoría de los casos, en muchos casos, los datos los tenemos en local. Para poder acceder y poder enviar esos datos, digamos, a la nube, lo que tenemos son los gateways o las puertas de enlace, ¿vale? Por tanto, actúa como un puente para proporcionar esa transferencia de datos rápida y segura entre los datos internos o locales que podamos tener dentro de la compañía y la nube. Todos estos servicios incluyen para toda la plataforma, es decir, tanto para Power Automate como lo que veíamos anteriormente, Power BI, ¿no? Y el resto de elementos de la plataforma. Como decía, esto al final lo que permite es tener una arquitectura híbrida, es decir, tengo mis datos locales, pero tengo ejecución de determinados procesos en la nube. Conectores es el otro punto importante dentro de la plataforma. Un conector es un proxy, es un wrapper al final de un API que va a permitir comunicarse con un determinado servicio, ¿no? Existen cientos de conectores ya creados, pues para Dynamics 365, conectores para SharePoint,
conectores para correo, para acceso a FTP, para Dropbox, para OneDrive, para SQL, es decir, cientos. ¿Vale? Ahí tenemos una pequeña muestra de iconos de Excel, etcétera. Y en definitiva nos va a permitir dos cosas. Uno, poder actuar como un desencadenador de eventos para los procesos automáticos, cuando me llega un correo, cuando se deja un fichero en FTP, cuando llega un correo, un determinado fichero o una carpeta de OneDrive, con lo cual eso va a lanzar, va a disparar un desencadenador que va a provocar que nosotros continuemos ejecutando o comencemos a ejecutar un flujo determinado, ¿no? Y luego está la ejecución de las propias acciones, ¿bien? Que va a permitir realizar cambios por el usuario. Por ejemplo, un conector con SQL, pues escribir en tablas o leer de tablas, un conector con OneDrive, acabar escribiendo el fichero en una determinada carpeta, etc. Bien, existe, por supuesto, también la posibilidad de poder construir conectores personalizados, de forma que podamos exponer nuestra lógica hacia afuera, ¿no? O hacia la plataforma. Vamos a ver un pequeño ejemplo, vamos a contar un caso real. Creo que antes cuando Ramón hablaba de que había vivido en sus propias carnes la automatización, no sé si hablaba de esto o no, pero esto es una de las cosas que sí que le han funcionado, y es la automatización del proceso de alta de inscripciones en eventos. Todos vosotros habéis inscrito en este evento, normalmente desde una página, una landing page, donde se rellena el formulario de inscripción y como resultado, hasta ahora lo que se hacía era se enviaba un correo electrónico, había una serie de personas que recogían ese correo electrónico, comprobaban la información, bueno, un proceso bastante manual, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues por un lado, utilizamos un conector de correo electrónico para recuperar o para lanzar, digamos, el flujo cuando llega el correo a ese buzón. Bien, y por tanto, desde Power Automate nos estamos conectando al buzón y estamos obteniendo todos aquellos correos cuyo asunto aparezca inscripción al evento. Nos hemos construido un conector que lo que hace es interpretar la información que viene en ese correo con el fin de extraer pues, el nombre, los apellidos, el cargo, el teléfono, la empresa, toda esa información que al final aparece en los datos de inscripción de cada uno de vosotros. Tenemos un tercer paso que es llevar esa información a nuestro Dynamics 365, a CRM, donde utilizamos ya un conector de Dynamics y donde podemos establecer en la entidad correspondiente, en este caso una creada a medida que es revisión de inscripciones, pues los datos extraídos, el título, el cargo, el cómo lo has conocido, el nombre, los apellidos, etc. Y por último, ya dentro del propio Dynamics 365, tenemos un proceso de negocio que ayuda a los usuarios a completar y a terminar la fase y el proceso de inscripción. Bien. Vamos a verlo, si os parece, vamos a ver en un par de minutitos la plataforma, cómo es. Bien, desde propio Office 365, desde Microsoft 365, la lanzadera, podemos acceder a la plataforma de Power Automate. Bien, como os comentaba, aparte de poder crear flujos de trabajo automatizados, los instantáneos o de botón, los programados, los de interfaz o los de proceso, pero una ventaja muy importante es que existen cientos de plantillas ya creadas y que ayudan a no empezar desde cero, ¿no? en un flujo que tengamos que construir, ¿no? Pues, como digo, por ejemplo, tipología de plantillas de correo electrónico, guardar datos adjuntos de un correo de Office en OneDrive para la empresa, recibir una notificación en el móvil cuando se recibe un correo electrónico del jefe, plantillas que nos van a ayudar, que ya utilizan determinados conectores y que nos ayudan a generar un flujo desde cero. En el caso en el que el flujo que hemos visto, bien, tendríamos este de aquí, el de descripción de eventos, donde uno de los puntos importantes, bueno, aparte de las distintas conexiones o conectores que utilizamos, está el historial de ejecuciones. Es decir, aquí podemos monitorizar y podemos ver, y de hecho siempre que falla, acaban enviándonos un correo electrónico, podemos ver qué ha ocurrido, si ha fallado, si no ha fallado, el tiempo que ha tardado, etcétera, etcétera, en ejecutar cada uno de los elementos o de las ejecuciones que ha tenido el flujo, ¿no? Si entramos dentro, veréis que es un flujo muy lineal, muy sencillo, ¿bien? Donde utilizamos el conector de Outlook, donde decía que aquí podríamos, un momentín, ahora bien, sobre la dirección correspondiente del buzón, todos aquellos
correos que vienen en el asunto tienen inscripción a evento. Pasamos por nuestro conector de parseo o de extracción de los datos del correo, pasamos por un analizador del archivo que estamos devolviendo para extraer o terminar de extraer esa información y utilizamos el conector de Dynamics para la escritura en una entidad determinada, pues del título, del cargo, del email, etc., ¿no? Y a partir de ahí ya se lanzaría el flujo de negocio que se podría ver en Dynamics, ¿no? Como digo aquí, la forma de construirlo al final es la ejecución de nuevos pasos, donde podríamos tener y tendremos la elección de distintos conectores. Tenemos acciones de control, ¿no? Bifurcaciones. Si ocurre esto, vete por esta rama. Si ocurre esto otro, vete por esta otra. Bucles, accesos a distintos conectores de Excel, etc. Bien, pues yo con esto termino porque prácticamente hemos consumido el tiempo y doy paso de nuevo a Ramón. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Juanjo. Sí, yo estoy muy contento. Podéis ver todos estos ejemplos realmente que os estamos mostrando. No hemos tenido que inventarnos una demo ni hacer ningún prototipo porque es que tenemos muchos ejemplos dentro de Exevi y que os podemos enseñar, ya no tanto lo de los clientes, pero que lo tengáis en cuenta que es que esto funciona. Esto llevamos trabajando con ello ya un tiempo y parece una tontería, pero cada pasito que damos tiene una repercusión enorme en horas de trabajo. Desde lo que ha comentado al principio Manuel Pérez con el SharePoint, cuando te quitas ya la VPN, la forma de generar los informes y compartir los cuadros de mando que se pueblen solos, o lo que estaba comentando Juanjo Pérez de automatización con Power Automate. Realmente merece la pena dedicarle un tiempo. Como también os comentaba al principio, somos el Sherpa Digital y todo este camino ya lo hemos recorrido varias veces, os podemos ayudar a implantarlo, a gestionar un poco el cambio que también puede requerir dentro de vuestra empresa avanzar por todos estos nuevos caminos y ayudaros a implementar soluciones concretas a los problemas concretos que tengáis en vuestra empresa. Así que si queréis avanzar en algún tema con nosotros, también nos lo podéis decir en la encuesta, ponerlo en contacto con nosotros o luego cuando hablemos para hablar del tema de FIPAS también nos lo podríais decir. Y nada, dicho esto, esperamos que os haya resultado interesante el evento de hoy, que os hayamos ayudado. Y os lo digo, es un camino que si tenéis Office o Microsoft 365, es un camino que es muy interesante de recorrer porque realmente obtienes beneficios con elementos que ya tienes a tu disposición, que ya están integrados y que son muy fáciles de utilizar. Pues nada, como siempre, cuidados mucho, los que estéis en Madrid, los que estéis confinados, pues bueno, ya sabemos todo el tema de la salud, cuerpo solamente tenemos uno, así que, pues bueno, a cuidarse mucho. Muchas gracias y espero poder contar con vosotros en los próximos eventos. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un saludo.